Hola mis queridas y queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los textos literarios. Vamos a formular una interpretación de los textos literarios considerando la relación de la obra con la visión del mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y o fue creada. Por lo tanto, vamos a hablar del contexto de producción y el contexto de recepción. Recordemos primero, una obra literaria, un texto literario, es un texto ficticio creado por alguien. Existen tres géneros. El género narrativo, que su propósito es entretener. Dentro de ellos tenemos los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, entre otros. Existe el género lírico, que su propósito es expresar sentimientos y emociones. Aquí tenemos los poemas, los caligramas, las odas, las décimas y otros más. Y tenemos el género dramático, que su propósito es ser presentado ante un público. Tenemos tres subgéneros dramáticos. El drama, que mezcla la alegría con la tristeza, es muy parecido a la vida real. La tragedia, que su final siempre es triste. Y la comedia, que suele ser cómica, chistosa. Ahora, cuando un escritor crea una obra literaria, está influenciado por su contexto de producción. ¿Qué es el contexto de producción? Es todo lo que rodea al escritor cuando crea su obra. Tenemos que existe el contexto biográfico. ¿Qué es esto? Es la vida del escritor, su fecha de nacimiento, la época en que vivió, las vivencias que tuvo. Eso se va a ver reflejado muchas veces en el texto. Existe el contexto cultural, que tiene que ver con las ideas, valores y formas de ver el mundo en una determinada época. Así tenemos, por ejemplo, que Romeo y Julieta, podríamos decir, esta historia de amor, ¿verdad?, donde ellos luchan por su amor, pero su familia está enemistada. Podríamos decir entonces, ¿por qué no se fugan nomás? Bueno, en esa época existía mucho la honra familiar. Existe también el contexto de producción histórico. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que ocurre en la sociedad, tanto políticamente, socialmente, cuando el escritor crea su obra. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Seguramente veremos muchos textos de ahora en adelante relacionados con obras literarias con respecto a la pandemia. Y existe el contexto literario. ¿Qué es esto? Son movimientos literarios. Los géneros que están de moda, las características de un grupo determinado de escritores, los temas que hablan, la forma en que escriben. Veamos ahora el siguiente ejemplo de un microcuento, texto del género narrativo. Título: Padre nuestro que estás en el cielo. Mientras el sargento interrogaba a su madre y su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. Está en el cielo, susurró él. ¿Cómo? ¿Ha muerto?, preguntó asombrado el capitán. No, dijo el niño. Todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. Para entender este microcuento, que corresponde al género narrativo, tenemos que conocer el contexto de producción. ¿Quién es el escritor de esta obra? El escritor es José Leandro Urbina. Él es un chileno que nació en 1948. Tras el golpe militar en 1973, se fue exiliado a Argentina, es decir, se tuvo que ir del país. Pero en Argentina también hubo un golpe militar y en 1977 se muda a Canadá, donde reside actualmente. Para entender aún mejor este microcuento, aparte de los datos del escritor, su vida, tenemos que entender el contexto histórico. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo de dictadura militar, de 1973 a 1990? Muchas personas tuvieron que esconderse o huir de Chile. ¿Por qué? Por tener una ideología distinta a la del gobierno. Muchos fueron torturados, perseguidos y asesinados. Por lo tanto, muchos padres también intentaban que sus niños menores no sufrieran las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en el país.
y ocultaban información a sus hijos para evitar riesgo. Parece que ahora sí podemos entender un poco mejor este microcuento. ¿Qué pasó entonces con su padre? Muy bien, estaba escondido en el entretecho de la casa. ¿Y por qué habrá estado escondido? Perfecto, seguramente tenía una ideología distinta a la del gobierno y estaba siendo perseguido. ¿Y por qué el niño habrá respondido que su padre estaba en el techo? Porque el niño era inocente, ¿verdad? El niño no veía la gravedad del asunto. Este microcuento nos refleja, por lo tanto, el contexto de producción que afectó al escritor, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo en el país, en su país donde él vivía, su contexto histórico y seguramente su biografía, porque él también tuvo que salir exiliado de Chile, se ve reflejado en este microcuento. También existe el contexto de recepción. ¿Qué es eso? Las características y el entorno de la persona que lee el texto. Su vida, su situación biográfica, las emociones que esté viviendo cuando toma un texto, la edad que tenga cuando toma un texto. Por ejemplo, El Principito es un texto que pareciese que fuese para niños. Sin embargo, cómo interpretemos este texto a los 6-7 años va a ser muy distinto a cómo lo interpretemos a los 30 años. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias de vida nos demuestran otra mirada del texto. Bien chicos, ¿qué aprendimos hoy? Dos cosas. Primero, existe el contexto de producción, que es lo que rodea al escritor cuando crea una obra. Tenemos el contexto biográfico, histórico, cultural y el movimiento literario. Todo ello influye en el texto. Y tenemos el contexto de recepción, que es lo que rodea a la persona que lee el libro. Dependiendo de sus características, es la interpretación que va a dar del libro. Por lo tanto, el libro tiene vida. El libro, la interpretación que hagamos va a depender del contexto de producción, pero también del contexto de recepción, de las características del que lee el texto. Entonces, es necesario, cuando nos enfrentemos a un texto, ver el contexto de producción, ver la biografía del autor, las características de la época, los pensamientos de la época. Y eso nos va a ayudar a entender mucho mejor el texto. Bien chicos, en el contexto de producción, ¿a qué se relacionaba lo biográfico? Muy bien, a la vida del escritor. ¿A qué se refería lo histórico? A los hechos políticos, sociales que ocurren en una determinada época. El movimiento literario, a las características de un grupo de escritores de la época. Y el cultural, a los valores e ideas de una determinada época. ¿Y el contexto de recepción con quién se relaciona? Muy bien, con el lector del texto. Espero que hayan entendido, que les haya gustado esta cápsula y espero que estén súper bien. Cuídense y nos vemos pronto.